Ok, queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 11 de mayo, damos inicio a nuestra sesión número 18 de lectura y estudio del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a leer y analizar el documento número 10, La Trinidad del Paraíso. Antes de empezar, como es nuestra costumbre, vamos a elevar una pequeña oración para que el espíritu materno de nuestro universo que nos ha dado la mente cósmica nos amplíe el discernimiento, nos amplíe el entendimiento de estos párrafos. Bien, amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos una vez más en tu nombre, en torno a tu revelación. Te damos gracias por todo lo bueno que recibimos de ti, y asimismo renovamos nuestro compromiso, nuestra decisión de hacer tu voluntad, sobre todo de convertirnos en divulgadores, convertirnos en transmisores de tus verdades reveladas para nuestros hermanos, y así contribuir a este tiempo de corrección en nuestro planeta que tanto lo necesita. Una vez más te pedimos que nos des mejor entendimiento, una mente clara y abierta para recibir todas estas verdades. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Padre y Creador. Amén. Muy bien, ahora sí empezamos, vámonos al libro. Juanita, tú has sido la primera en conectarte, así que tendrías derecho a leer la introducción. Y a continuación, Renato. Renato, una vez más, voy a molestarte a ver si puedes compartirnos tu libro para que lea Anita el 0 y tú arranques luego con el numeral o sección 1. Okay. Ajá, se ve clarísimo, en letra bien grande. ¿Ya lo viste, Sí. Juanita? Sí, ya lo vi. Adelante. ¿Me escuchan, no? Sí, muy bien. Ya. Ok. Documento 10, la Trinidad del Paraíso. La Trinidad del Paraíso de las deidades eternas permite al Padre escapar del absolutismo de la personalidad. La Trinidad asocia perfectamente la expresión ilimitada de la infinita voluntad personal de Dios con la absolutidad de la deidad. El Hijo Eterno y los diversos hijos de origen divino, juntamente con el actor conjunto y sus hijos del universo, posibilitan efectivamente la liberación del Padre de las limitaciones por lo demás inherentes a la primacía, la perfección, la inmutabilidad, la eternidad, la universalidad, la absolutidad y la infinitud. La Trinidad del Paraíso asegura efectivamente la expresión plena y la revelación perfecta de la naturaleza eterna de la deidad. Los hijos estacionarios de la Trinidad ofrecen igualmente una revelación plena y perfecta de la justicia divina. La Trinidad es unidad de deidad, y esta unidad descansa eternamente sobre los fundamentos absolutos de la unicidad divina de las tres personalidades originales iguales en rango y en existencia: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Partiendo de la situación presente en el círculo de la eternidad y mirando hacia atrás al pasado sin fin, podemos descubrir una sola inevitabilidad ineludible en los asuntos del universo, y es la Trinidad del Paraíso. Yo creo que la Trinidad ha sido inevitable. Cuando veo el pasado, el presente y el futuro del tiempo, considero que ninguna otra cosa ha sido inevitable en todo el universo de universos. El universo maestro presente, visto en retrospectiva o en prospectiva, es impensable sin la Trinidad. Dada la Trinidad del Paraíso, podemos postular formas alternativas o incluso múltiples de hacer todas las cosas, pero sin la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu
somos incapaces de concebir cómo pudo conseguir el infinito una personalización triple y de igual rango frente a la absoluta unicidad de la deidad. Ningún otro concepto de la creación está a la altura de los niveles de la Trinidad por su compleción en la absolutidad inherente a la unidad de la deidad unida a la represión de la liberación volitiva inherente a la personalización triple de la deidad. Gracias. Muchas gracias, Juanita. A ver, Renato, por Este, favor. Sí, dime. es que escribió Benjamín, que si le puedes dar los datos para que entre. Oh, ¿el número de sala quieres? Sí. Se lo voy a repetir. Gracias. Disculpen un segundito. Vamos a entrar. 864-943-9426 sin passcode. Ok. Ya está. Ya le contesté. Ok. Bien. Vamos a ver, queridos amigos, vamos a analizar un poquito estos párrafos. En primer lugar, yo les diría que el concepto de Trinidad es tremendamente difícil de comprender con nuestra mente mortal, ¿no? Y el mismo revelador, que en este caso es un sensor universal, nos dice, ¿no?, que no nos hagamos ilusiones de poder comprender el misterio de la Trinidad. Se refiere a la Trinidad con ese calificativo, ¿no? La Trinidad, por eso, fue muy difícil de enseñar. De hecho, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Algunos dicen, bueno, tampoco aparece la palabra Biblia, ¿no? Pero hay algunos pasajes de la Biblia que los atribuyen a que hay una insinuación a la Trinidad, cuando dicen, por ejemplo, Jesús, el Padre y yo somos uno, ¿no? O sea que Él siendo Dios y el Padre ya son dos personas, son dos dioses, ¿no? Por lo menos hay ahí una diunidad. O cuando dicen en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios no estaba solo, porque dice, hagamos a nuestra imagen, ¿no? Entonces, si no estaba solo, por lo menos habían dos. Estaba él y otro más, ¿no? O sea, no necesariamente tendrían que ser tres, ¿no? De acuerdo a ese párrafo, pero los que defienden la Trinidad se basan en esos pasajes de la Biblia, ¿no? Otras religiones monoteístas, ustedes saben, el Islam y el judaísmo son monoteístas, niegan por completo, no aceptan la Trinidad del paraíso. ¿Ya? No sé si porque no la comprenden o porque simplemente dicen hay un solo Dios. ¿Ok? Sin embargo, el cristianismo considera que hay un Dios en tres personas distintas, ¿no? Y en una misma naturaleza, y esa sería la Trinidad. Explicado de esa forma, en realidad nadie lo entiende, ¿no? Pero como es un dogma de fe, todos lo aceptan. Si son buenos cristianos, tienen que aceptar tal como está. Entonces, pero si uno entra un poco a analizar esto, se va a dar con una serie de cosas interesantes que podemos encontrar aquí en la revelación. ¿Mm? Bien. Y esto de que no lo aceptan estas iglesias que no tienen nada que ver con el cristianismo, les va a sorprender a ustedes que ciertas iglesias cristianas tampoco lo aceptan. ¿Mm? No estoy seguro si son los adventistas o los testigos de Jehová. ¿No? Porque en realidad la idea de tres deidades en una es difícil de comprender. ¿No? Y la Iglesia Católica enseña que la Trinidad está formada por Dios Padre, Jesucristo, su Hijo, ¿no?, y el Espíritu Santo. El libro de Urantia nos hace una diferencia entre lo que es el Espíritu Santo y el Espíritu infinito, que es el cual pertenece a la Trinidad del paraíso, ¿no? Bien.
Hay 3 documentos que hablan en profundidad de la Trinidad. El primero es el prólogo, que ya lo hemos leído. Este documento número 10 y el documento 104, que vuelve a entrar en la teología y vuelve a profundizar un poco en esto, ¿no? En el resumen que les voy a mandar están los pasajes de estos documentos que tratan sobre la Trinidad. Si nos ponemos a leerlos ahora, quizás se vaya a prolongar mucho nuestra reunión, porque este documento tiene 8 secciones, 8 numerales y ojalá que podamos terminarlos. Bien, entonces, el párrafo empieza diciendo que la Trinidad paradisíaca facilita que el Padre escape del absolutismo de la personalidad. O sea, cuando todo está contenido en ese concepto filosófico que se llama el yo soy, ¿no? Que es absoluto y que es estático, pero que tiene volición, o sea, que es capaz de tomar decisiones, ¿no? No puede haber nada porque todo está concentrado en ese yo soy. En el momento en que el Padre se mueve y dice, bueno, separemos todo lo que es deidad de lo que no es deidad, y entonces se convierte en Padre del Hijo Eterno, ¿sí? A quien le otorga la personalidad absoluta, ¿no? Sin embargo, el Padre sigue conservando su personalidad, pero el Hijo Eterno se convierte en la personalidad absoluta, ¿no? Desde ese momento ya hay 2 personas y entre esas 2 personas se dan cuenta de que no solamente la deidad puede personalizarse como deidad y dejar lo que no es deidad a un lado. En ese mismo instante, ustedes saben, aparece el paraíso, ¿no? Que es la parte no deificada, ¿no? Material, que se convierte en la morada o en la casa de estos dioses, ¿no? Y simultáneamente estos dos dicen, ahora vamos a actuar, vamos a entrar en acción, y en ese momento se eterniza la figura y la personalidad del Espíritu Infinito. Toda esta secuencia en realidad nunca sucedió, siempre fue así en la eternidad. Y esto es lo que se nos hace difícil, porque nosotros entendemos las cosas, ¿no? En secuencia lógica, ¿no? Número 1, número 2, número 3, ¿no? Y así nos los han explicado para que podamos tener por lo menos una base. De esa forma se constituye la Trinidad y a partir de ese momento se genera la creación. Y la primera creación que hacen esas tres deidades, ¿no? Eternas, es Abona, lo que se llama el universo central. Y como ellos son perfectos, el universo central también es perfecto. Está lleno de gloria y perfección. Y eso es lo primero que ellos hacen. Y después ya viene la creación de los universos finitos, del universo del tiempo y el espacio, ¿no? Pero en el momento en que la Trinidad está constituida, aparece el paraíso y al aparecer, al eternizarse el Hijo Eterno, aparece todos esos 1.000 millones de mundos que constituyen los 7 circuitos de Abona. ¿Sí? Y entonces ya se crea el universo central. En este párrafo nos dicen que la Trinidad asocia la voluntad infinita de Dios con la absolutidad de la deidad. A través de la abolición del Padre, o sea, ese libre albedrío absoluto y eterno del yo soy, ¿no? Se expresa y asocia con la Trinidad. El Hijo y el Espíritu, a ver, Nelly está ingresando, le voy a abrir la puerta. Disculpen. El Hijo y el Espíritu proporcionan la liberación del Padre de las limitaciones de la primacía, de la perfección, de la inmutabilidad, la eternidad, la universalidad, la absolutidad, la infinidad, ¿no? Todas estas son características de la deidad estática, tal como lo describen en el prólogo del libro de Urantia, ¿no? Bien, el siguiente párrafo nos dice que la Trinidad del Paraíso asegura efectivamente
la Trinidad proporciona la revelación plena de la deidad. Y esta deidad está constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en segundo lugar, los hijos estacionarios de la Trinidad proporcionan la revelación plena de la justicia divina. Acá se usa, se revela por primera vez lo que se llama hijos estacionarios de la Trinidad. Voy a desactivar el audio de Nelly. Nelita, bienvenida. Te he tenido que cerrar el micrófono porque había un ruido extraño. Bien. Una de las funciones de la Trinidad es la justicia divina, ¿no? Y para eso hay todo un equipo de altísimos espíritus que se encargan de administrar justicia, ¿no? Acá no los mencionan, pero, o creo que sí, estamos en el párrafo 03, ¿verdad? 02. En el párrafo 02, ya, ajá, no los menciona, pero ahí están lo que yo llamo la familia Díaz, ¿no? Los eternos de los días, los ancianos de los días, las perfecciones de los días, los recientes de los días, uniones de los días, fieles de los días. Bueno, podríamos extendernos y hablar un poco más de cada una de estas órdenes de espíritus altísimos que son creados por la Trinidad, pero que en este momento baste con mencionarlos, ¿no? Entre estos seres de origen trinitario, también están los consejeros divinos que han redactado los documentos, los primeros documentos que hemos estado leyendo, e inclusive que es redactado por un censor universal. O sea, el revelador de este documento es también un hijo de la Trinidad, de la orden llamada hijos estacionarios de la Trinidad. ¿Por qué estacionarios? Porque están en un solo sitio, no se mueven, ¿no? Bien, son creados para cumplir una función y ahí están y nunca se mueven de ahí. Bien. El siguiente párrafo nos dice, partiendo de la situación presente, ¿no? Dice, mirando hacia atrás en el círculo de la eternidad, ustedes saben, la mejor forma de representar la eternidad es un círculo, ¿no? Algo simple que no tiene principio ni fin. La Trinidad, dice, estaba destinada a ser inevitable. Y esto fue la único inevitable de toda la creación. La Trinidad es la única inevitabilidad. ¿Por qué? Porque si no el yo soy se hubiera quedado estático, se hubiera quedado sin hacer nada. Entonces, si Dios lo contenía todo, era absoluto y era eterno, y vivía en la infinidad, entonces para poder manifestarse, tenía que ser primero Padre y después entrar en acción a través del Espíritu Infinito, ¿no? Bien, no sé si se va aclarando un poquito esto, ¿no? Entonces, inclusive nos dicen, sin la Trinidad, lo que es no podría haber sido, ¿no? No habría aparecido nada. Se hubiera quedado Dios con todo su potencial en el yo soy, en un concepto filosófico. Y no es así, porque la realidad existe. Ningún concepto de la creación es igual a la absolutidad de la unidad de la deidad asociada con la liberación volitiva de la personalización triple. O sea, Dios, o el yo soy, antes de ser el Padre, ¿no? Por propia voluntad, pone en acción todo esto y por necesidad, y para que esto funcione, tiene que haber una Trinidad, ¿no? Tienen que haber tres personas distintas. Muy bien. Otra forma de explicar la Trinidad, antes de pasar al primer numeral, a la primera sección, ¿no? Es lo que decía el doctor Sattler, con mucho acierto, ¿no? El doctor Sattler para mí era un erudito en la revelación y todo lo que ha dejado escrito es de muchísima profundidad y claridad, ¿no? Les recomiendo que lean El estudio del universo maestro, ¿no? El doctor Sattler decía, la Trinidad es algo así como una sociedad anónima. La Trinidad no es una persona,
es una especie de institución, es una especie de corporación en donde tres personas, ¿no?, se unen para trabajar en equipo, ¿no? Y al estar constituidos en esta gran empresa que se llama Dios Eterno, Sociedad Anónima, o como quieran llamarlo, ¿no? Se dan una serie de cosas que resultan ser mucho más de lo que cada uno por separado puede hacer, ¿no? O sea, la suma de las tres da más que una suma aritmética, ¿no? De cualidades divinas o de facultades o de, bueno, podríamos decir atributos, ¿no?, de la divinidad. Entonces veamos a la Trinidad como una sociedad anónima, como un ente corporativo, un ente, una especie de institución en donde los tres funcionan. Pueden estar también los tres como personas juntos, pero eso ya no se llama Trinidad, eso se llama triunidad. Y hay hasta 7 triunidades. Vamos a ver eso más adelante. No nos compliquemos la vida. Hay triunidades, hay Trinidad, hay 5 trinidades, ¿eh? Hay 7 triunidades y hay 2 triodidades. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna ampliación antes de pasar al primer numeral o primera sección del documento? ¿O está todo claro o está todo confuso? Ok, adelante. Le pedimos a Renato, por favor, que nos leas la sección 1. La autodistribución de la primera fuente y centro. Podría parecer que el Padre, allá en la eternidad, inauguró una política de profunda autodistribución. Hay algo inherente a la naturaleza desinteresada, amorosa y digna de ser amada del Padre Universal, que le hace reservarse para sí únicamente el ejercicio de los poderes y de la autoridad que aparentemente le resulta imposible delegar u otorgar. El Padre Universal se ha despojado desde el principio de cualquier parte de sí mismo que era otorgable a otro creador o a otra criatura. Ha delegado en sus hijos divinos y en sus inteligencias asociadas todo poder y toda autoridad que se podía delegar. De hecho, ha transferido a sus hijos soberanos en sus respectivos universos toda prerrogativa de autoridad administrativa que era transferible. En los asuntos de los universos locales, ha hecho a cada hijo creador soberano, tan perfecto, competente e investido de autoridad como lo es el Hijo Eterno en el universo original central. Junto con la dignidad y la santidad de la posesión de la personalidad, ha entregado, otorgado de hecho todo de sí mismo y todos sus atributos, todas las cosas de las que era posible despojarse, de todas las formas, en todas las edades, en todos los lugares y a todas las personas. Y lo ha hecho en los universos, excepto en el de su morada central. La personalidad divina no es egocéntrica. Autodistribuirse y compartir la personalidad caracterizan la yoidad divina del libre albedrío. Las criaturas ansían vincularse con otras criaturas personales. Los creadores se sienten movidos a compartir la divinidad con sus hijos del universo. La personalidad del infinito se desvela como Padre Universal que comparte la realidad de ser y la igualdad del yo con dos personalidades de igual rango, el Hijo Eterno y el actor conjunto. Para conocer la personalidad y los atributos divinos del Padre dependeremos siempre de las revelaciones del Hijo Eterno. Esto es así porque cuando se efectuó el acto conjunto de la creación, cuando la tercera persona de la deidad surgió a la existencia como personalidad y ejecutó los conceptos combinados de sus padres divinos, el Padre dejó de existir como personalidad no cualificada. Con la llegada a la existencia del actor conjunto y la materialización del núcleo central de la creación, tuvieron lugar ciertos cambios eternos. Dios se dio como personalidad absoluta a su Hijo Eterno.
El Padre otorga así la personalidad de infinitud a su Hijo unigénito, mientras que ambos otorgan la personalidad conjunta de su unión eterna al Espíritu infinito. Por esas razones y otras razones que sobrepasan el concepto de la mente finita, es extremadamente difícil para la criatura humana comprender la infinita personalidad Padre de Dios, excepto tal como es revelada universalmente en el Hijo Eterno y tal como está activa universalmente con el Hijo en el Espíritu Infinito. Puesto que los hijos de Dios del paraíso visitan los mundos evolutivos y a veces incluso moran en ellos a semejanza de carne mortal, y puesto que los otorgamientos hacen posible que el hombre mortal conozca de hecho algo de la naturaleza y el carácter de la personalidad divina, las criaturas de las esferas planetarias deben buscar en estos otorgamientos de los hijos del paraíso información fiable y fidedigna respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu. Gracias, Renato. Regrésate al primer párrafo. Aquí hay varias cosas importantes. Se está desarrollando lo que en el prólogo se llama la cualidad o la característica autodistributiva de la deidad, ¿no? O sea, ¿qué hace el Padre? Todo lo que Él puede delegar, lo delega. Comenzando por la personalidad absoluta, ¿no? Porque Él tenía todo y era incualificado. O sea, no estaba personalizado en nada. No estaba definido. Entonces, al surgir en la eternidad del Hijo Eterno, entonces ya el Padre deja de ser una personalidad incualificada o incalificada, ¿no? Y entre ambos, el Padre y el Hijo hacen surgir se eterniza la presencia del Espíritu Infinito para hacer o llevar a cabo los planes del Padre y el Hijo en perfecto acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo que se dice la política de autodistribución, ¿no? El Padre se reserva para sí únicamente aquellos poderes que le son imposibles delegar, ¿no? Vayan imaginándose ustedes con qué se queda el Padre. El Padre Universal se ha despojado de todo prácticamente y otorga a sus hijos todo poder y toda autoridad. Hace a cada hijo creador, por ejemplo, a cada uno de los Migueles, con tanta autoridad como el Hijo Eterno. Entonces, fíjense, les da prácticamente el mismo rango, pero obviamente, como son creados, nunca van a ser iguales al Hijo Eterno, ¿no? Son hijos Migueles o hijos creadores. A todas las personas de todas partes, Dios ha otorgado todo lo de sí mismo que es otorgable. Bien. En el siguiente párrafo, cuando dice la personalidad divina, por lo tanto, no es egocéntrica. El Padre comparte la realidad de su ser y la igualdad del yo con el Hijo y el Espíritu. En el siguiente párrafo, para conocer la personalidad y los atributos divinos. Para conocer al Padre, debemos depender del Hijo. El Padre ha cesado de existir como personalidad no cualificada. Dios otorga la personalidad absoluta de infinitud al Hijo Eterno y ambos dan su personalidad conjunta. Podríamos poner esto entre comillas porque es un término clave para definir el Espíritu Infinito, ¿no? Padre e Hijo dan una personalidad conjunta al Espíritu Infinito. En ese mismo instante se produce la materialización del núcleo central de la creación. Cuando estaba el Padre y el Hijo, ya estaba el paraíso. Pero cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu, está toda la creación central llamada Abona. O también se refieren a ese universo central como el sistema paraíso-Abona, ¿no? Porque son varias cosas. Bien. Por esto y otras razones, se vuelve difícil conocer a Dios excepto en lo que revela el Hijo y en lo que ministra el Espíritu.
Como el Espíritu ministra, hace cosas y tiene muchos agentes ejecutores, se nos hace más fácil comprender al Espíritu en muchos aspectos. Y al Hijo lo comprendemos al punto de haber conocido la bondad y la misericordia de una persona que vivió entre nosotros, que es Jesús. Bien. Más adelante, en el último párrafo dice, puesto que los hijos de Dios del paraíso, ¿no? El mejor entendimiento de la deidad por parte del hombre deriva de las encarnaciones de los hijos de otorgamiento paradisíacos, ¿no? A propósito, la palabra encarnación tampoco figura en la Biblia. Entonces, no solamente vamos a conocer a estos hijos Migueles que se encarnan, sino también hay otros que se encarnan. ¿No es cierto, Renato? Los hijos magistrados, le dicen ahora, que antes se tradujeron como magisteriales, ¿no? Entonces, ellos también se encarnan, pueden venir en misiones de trabajo o pueden también encarnarse y nacer de mujer, como nació Jesús de María. Ok. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Entonces, básicamente, este numeral habla de la autodistribución de la deidad. Característica que... ¿Cómo escogen dónde encarnarse? Oh, es un procedimiento muy cuidadoso y muy bien pensado, muy bien planificado. Por ejemplo, la encarnación de Jesús, Jesús no nació de María al azar. Se vieron varias familias en donde él podía nacer. Y se vieron las ventajas y desventajas, o se vio cuál era la más conveniente para que él, digamos, para que esta divinidad entrara en ese ser que se iba a concebir de forma natural en esta pareja humana, ¿no? Eso es muy lindo, lo vamos a leer cuando entremos a la cuarta parte, ¿no? Eso, el misterio de la encarnación que llama la Iglesia, acá se nos aclara muchísimo cómo fue ese procedimiento, ¿no? Ok, pasamos al numeral 2. ¿Todo bien? ¿Podemos pasar? ¿Alguna otra opinión? El numeral 2 le correspondería a Anita, pero creo que todavía no ha llegado a casa, así que se lo damos o bien a José Luis o a Isabel. ¿Quién desea leer? Acá lleva hasta la entrada para la izquierda. Yo lo leo. ¿José Luis está? Sí, sí estoy aquí. Ok, adelante José Luis. Y Renato nos sigue compartiendo su libro. Gracias. Gracias, Renato. Era en la esquinita a la izquierda. Okay. 2. Voy a apagar el teléfono a Nelly. 2. La personalización de la deidad. Mediante la técnica de la trinización del Padre se despoja de la personalidad no cualificada de espíritu que es el Hijo. Pero al hacerlo se constituye en el Padre de este mismo Hijo y así se hace poseedor de una capacidad ilimitada de convertirse en el Padre divino de todos los tipos, personalizados de criaturas inteligentes con voluntad que posteriormente han sido creados. Han devenido u otros, como la personalidad absoluta y no cualificada. El Padre solo puede actuar como y con el Hijo, pero como Padre personal. Sigue otorgando la personalidad a las diversas multitudes de los distintos niveles de criaturas inteligentes con voluntad y mantiene por siempre las relaciones personales que vinculan amorosa con esa vasta familia de hijos del universo. Después de que el Padre ha otorgado a la personalidad de su Hijo la plenitud de sí mismo, y cuando este acto de auto-otorgamiento es completo y perfecto, los eternos asociados, haciendo uso del infinito poder y la naturaleza infinita que existen hacia en la unión Padre-Hijo, otorgan conjuntamente aquellas cualidades y atributos que constituyen otro ser más como ellos. Y esta personalidad conjunta
El Espíritu Infinito completa la personalización existencial de la deidad. El Hijo es indispensable para la paternidad de Dios. El Espíritu es indispensable para la fraternidad de la segunda y tercera persona. 3 personas son un grupo social mínimo, pero esta es la menos importante de las muchas razones válidas para creer en la inevitabilidad del actor conjunto. La primera fuente y centro es la personalidad Padre infinita, la fuente ilimitada de la personalidad. El Hijo eterno es el absoluto personalidad no cualificado. El ser divino que se presenta a través del tiempo y en la eternidad como la revelación perfecta de la naturaleza personal de Dios. El Espíritu Infinito es la personalidad conjunta, la consecuencia personal única de la unión sempiterna Padre e Hijo. La personalidad de la primera fuente y centro es la personalidad de la infinitud menos la personalidad absoluta del Hijo Eterno. La personalidad de la tercera fuente y centro de es la consecuencia superaditiva, repito, superaditiva de la unión de la personalidad Padre liberada y la personalidad Hijo absoluta. El Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito son personas únicas. Ninguna es un duplicado, cada una es original, todas están unidas. Solo el Hijo eterno experimenta la plenitud de la divina relación de personalidad. Es consciente tanto su filiación con el Padre como de su paternidad hacia el Espíritu y de la igualdad divina con el ancestro Padre y con el compañero Espíritu. El Padre conoce la experiencia de tener un hijo que es su igual, pero el Padre no conoce antecedentes ancestrales. El Hijo eterno tiene la experiencia de filiación, el reconocimiento de la ascendencia de su personalidad, y al mismo tiempo el Hijo es consciente de ser un Padre conjunto del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es consciente de la doble ascendencia de su personalidad, pero no es padre de una personalidad de la deidad de su mismo rango. Con el Espíritu queda completado el ciclo existencial de personalización de la deidad. Las personalidades primarias de la tercera fuente y centro son experienciales y son 7. Yo tengo mi origen en la Trinidad del Paraíso. Conozco a la Trinidad como deidad unificada. Sé también que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen y actúan según su capacidad personales explícitas. Sé con certeza que no solo actúan personal y colectivamente, sino que coordinan también sus actuaciones en varias agrupaciones, de modo que al final actúan en 7 capacidades singulares y plurales distintas. Y puesto que estas 7 asociaciones agotan las posibilidades de tales combinaciones de la divinidad, es inevitable que las realidades del universo aparezcan en 7 variaciones de valores, de significados y de personalidad. Gracias, Renato. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y ahora sí, le damos la bienvenida oficial a Benjamín González, que ya pudo conectarse. Bienvenido, Benjamín. Estamos analizando el segundo numeral o la segunda sección del documento número 10, la Trinidad del Paraíso. En esta sección se describe cómo en la Trinidad se personalizan estas 3 deidades, ¿no? Mediante la técnica de la trinitización o la trinidización, ¿no? En algunas traducciones dicen trinización, trinitización o trinidización. Bueno, simplemente dan a entender el acto de la formación de la Trinidad, ¿no? Que es eterno, que nunca tuvo un comienzo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el Padre, al despojarse de la personalidad absoluta,
se convierte en el Padre potencial de todas las demás personalidades del universo. ¿Mm? La personalidad absoluta recae en el Hijo Eterno. ¿Mm? O sea, en realidad el Hijo Eterno es parte del Padre. Estamos en un monoteísmo, pero que se autodistribuye en tres para que pueda generarse la creación, la realidad existente, ¿no? El Padre tiene que ser Padre al aparecer la figura del Hijo Eterno. Y entre los dos, cuando ponen en acción el plan, aparece o surge, se eterniza la figura y la personalidad del Espíritu Infinito. Bien. Como personalidad absoluta, el Padre puede actuar solo con el Hijo, porque ya le dio al Hijo la personalidad, ¿no? El absoluto de personalidad. Como Padre personal, no está limitado en el otorgamiento de personalidades, ¿no? Y de hecho el Padre conserva esa prerrogativa divina, ¿no? De otorgar personalidades nuevas y seguir siendo Padre. Así como es Padre de la personalidad absoluta que es el Hijo Eterno, ¿no? Además, Él puede seguir creando o otorgando personalidades a hijos, ya sea del paraíso o hijos de sus hijos creadores, ¿no? Así nosotros, que somos hijos del Hijo Creador de nuestro universo local, hemos recibido la personalidad directamente del Padre, ¿no? Como Padre personal, no está limitado en el otorgamiento de personalidad a las criaturas del vasto cosmos y mantiene un vínculo amoroso con ellos. O sea, a través de eso que se llama la gravedad o el circuito de la personalidad, ¿no? Que va directamente al Padre. En el siguiente párrafo donde dice, después de que el Padre ha otorgado, el otorgamiento conjunto por el Padre y el Hijo de la personalidad conjunta al Espíritu Infinito completa la personalización existencial de la deidad, ¿no? Este revelador utiliza el término existencial para indicar algo que siempre ha existido, que es eterno, que está en la infinidad y en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu, constituyendo esto que llamamos Trinidad y que podríamos considerar algo así como esta sociedad, este ente corporativo que los agrupa a los tres. Cada uno puede actuar por separado, pero cuando actúan como Trinidad, esa acción es universal, es para toda la creación, ¿no? Para la totalidad. El Hijo es, el párrafo 10.2.3, ¿no? El Hijo es indispensable para la paternidad del Padre. El Espíritu es inevitable para que haya fraternidad entre los tres, o sea, para que haya una pequeña sociedad, ¿no? La sociedad mínima está conformada por tres personas. Entonces, de ahí parte todo. La primera fuente. Aquí hay tres conceptos básicos de la unidad de la deidad. Primero, que la primera persona de la deidad es la personalidad Padre infinita y también la fuente de todas las personalidades. En segundo lugar, el Hijo Eterno es la personalidad no cualificada, absoluta, que se presenta en el tiempo y en la eternidad revelando la naturaleza de la primera persona. Por eso en el documento anterior habíamos leído sobre el verbo, ¿no? El verbo de Dios, o sea, el que habla por Dios es el Hijo Eterno, ¿no? Y en tercer lugar, el Espíritu es la personalidad conjunta, única, de la unión Padre-Hijo. ¿Ok? A ver, les repito estos tres conceptos que son fundamentales para entender la personalización de la Trinidad, ¿no? Primero, la primera persona de la deidad es la personalidad Padre infinita, ¿no? Segundo, el Hijo Eterno es la personalidad no cualificada absoluta,
que se presenta en el tiempo y en la eternidad revelando la naturaleza del Padre. Y en tercer lugar, el Espíritu es la personalidad conjunta, única, de la unión Padre-Hijo. Bien. En el siguiente párrafo, cuando nos dice la personalidad de, bueno, la personalidad del Padre es la personalidad de la infinidad menos la personalidad absoluta del Hijo Eterno. ¿Por qué? Porque el Padre sigue teniendo personalidad y el Hijo Eterno es la personalidad absoluta. Entonces, ¿qué queda? La personalidad del Padre. Y dos, que la personalidad del Espíritu Infinito, la tercera persona de esta Trinidad, es el otorgamiento superaditivo de la personalidad Padre liberada, ¿no?, más la personalidad Hijo absoluta. Y de esa forma están constituidas estas tres personalidades. Bien, entonces, y en el siguiente párrafo redondean un poco la idea cuando dice el Padre, el Hijo y el Espíritu son únicos, individuales y originales. ¿No? Pero todos podríamos decir que son aspectos o son componentes de una sola persona, que es el yo soy, que cuando se manifiesta, cuando sale de su estado de inmovilidad estática, ¿no?, y aparece como espíritu y como padre, como hijo eterno y como espíritu, entonces aparece la creación. Si no, no habría nada. Si no se hubiera constituido de esa forma la Trinidad, no habría, lo que existe no sería. ¿No? Bien. Y más adelante nos dicen que solo el Hijo Eterno, solo el Hijo Eterno experimenta la relación de personalidad más plena posible. ¿Cómo así? Porque está al medio, ¿no? El Hijo Eterno es hijo del Padre, o sea, tiene filiación con el Padre, ¿no? Y con el Padre es Padre del Espíritu Infinito, o sea, es hijo y es Padre. ¿No? El Padre experimenta tener un hijo, pero él no conoce un antecedente ancestral. El Padre nunca tuvo un progenitor. Fue él, y solo él, el que estuvo. O sea, es una divinidad o un concepto divino sin una causa. Es la única causa sin causa, el Padre. Fíjense que es tan difícil hacerse esa idea que en todas las teologías, en todas las religiones, en toda la, en la mitología griega, ¿no? Zeus era, se supone, el dios máximo, el más alto, el padre de todos los otros dioses, pero antes de él había otro dios, ¿no?, que era Cronos, y antes de Cronos había otro, y así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Entonces, la única forma de que Dios sea absoluto y sea la primera fuente y centro es que no tenga causa. ¿No? En eso tenemos que amoldar nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entender al Padre Universal. ¿No? Bien. Y más adelante en el siguiente párrafo habla de sí mismo, ¿no? Este revelador dice que él, como sensor universal, tiene un origen, ¿no? Su origen es de la Trinidad, es uno de los hijos trinitarios estacionarios, ¿no? Describe varias asociaciones de la Trinidad, esa permuta de tres que la vemos en muchas partes del libro de Urantia y en muchos aspectos, ¿no? La permuta de tres es, por ejemplo, en los espíritus rectores, ¿no? Cuando leamos los espíritus rectores, hay espíritus rectores que tienen características del Padre, otro que tiene las características del Hijo, otro que tiene características derivadas del Espíritu Infinito, pero además se puede dar la combinación de Padre-Hijo, se puede dar la combinación de Padre-Espíritu, y se puede dar, ¿no?, una combinación de las tres personas de la deidad o de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ese es el caso del
del espíritu rector de nuestro superuniverso por montón, ¿no? Que tiene las características divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Nuevamente, Benjamín, bienvenido. Nos alegra mucho que te hayas unido a este modesto grupo. Como ves, somos pocos, pero somos. Somos muy asiduos, muy cumplidos. Siempre nos reunimos. Solo hubo una interrupción la semana pasada por el matrimonio de mi hija mayor. Ya les voy a poner algunas fotitos en el chat. También te hemos incluido en el chat, Benjamín, para que puedas recibir las comunicaciones y estemos todos enterados al mismo tiempo. Adelante. Buenas tardes a todos, José, buenas tardes. Primero, una disculpa. Acá en México eran las 6 de la tarde, yo todavía con cuestiones de trabajo. Voy a hacer todo lo posible por estar puntual en las reuniones, porque realmente es un libro que me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de leerlo ya completo. Me pareció fantástico. Sin embargo, creo que es un tema muy profundo que se requiere un poquito de más estudio, de más comprensión. Y bueno, pues aquí con todas las ganas del mundo de aprender. Así es, Benjamín, has acertado porque la mejor forma de entender la revelación es compartiendo en grupo. Uno solo resulta muy árido. Hay gente muy intelectual que seguramente lo ha hecho, pero a mí al menos no, yo no podría leerlo solo, la verdad. Bueno, y lo he leído, cada vez que lo he leído ha sido en grupos, ¿no? Bien. Una pregunta en cuanto a lo que estabas tocando en este momento. Yo interpreto la Trinidad como 3 manifestaciones de Dios. Es decir, si lo hacemos un poquito metafórico, Dios es el agua. El estado sólido vendría a ser el Padre. El estado líquido, Jesús. Pues el Padre, estado sólido, creación. Jesús, estado líquido, el amor de Dios. Y el estado gaseoso sería para mí, así lo entiendo, el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios. Entonces, es ahí donde entiendo que no son 3 personas, sino un solo Dios en 3 manifestaciones distintas en que se brindó a la humanidad. No sé si estoy en lo correcto. Por supuesto que sí, Benjamín. Claro, ese es el concepto de la Trinidad de la doctrina cristiana, ¿no? Que nos enseña que Dios Padre es Padre de Jesús, el Hijo, y además de los dos está el Espíritu Santo, ¿no? Una tercera persona que entre los tres son 3 personas distintas, pero en una sola naturaleza divina, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro, en el libro de Urantia vamos a conocer que nos revelan que la segunda persona de la Trinidad no es Jesús, sino el Hijo Eterno, ¿no? La personalidad absoluta. Y que el Espíritu Santo es el espíritu de nuestro universo local, pero no es el espíritu infinito del paraíso. El Espíritu Santo, podríamos decir, es hijo del Espíritu infinito. De esa forma nos describe la Trinidad el libro de Urantia, ¿no? Correcto. Vamos a ir analizando y profundizando un poquito más, porque todo este documento trata de eso, ¿no? Trata de explicar eso. Bien. Correcto, correcto. Gracias. Estoy atento, gracias. Gracias por tu pregunta. Pasamos a la tercera sección, las 3 personas de la deidad. A ver, ya leyó José Luis, le tocaría a Nelly, pero creo que no. Te agradezco que me tomes en cuenta, pero
También salgo de trabajar y para no perdérmelos los escucho mientras manejo. Ok, Nelita, no te preocupes, yo sé que es complicado para ti. Entonces, damos la vuelta. Anita ya está en la sala. Ya. Ahora estás, Anita, ¿podrías leer tú, por favor, el número Ya. 3? Y después la siguiente le damos a Benjamín, el 4. Ok. Ya. Las tres personas de la deidad. A pesar de que hay solo una deidad, hay tres personalizaciones ciertas y divinas de la deidad. En cuanto al hecho de dotar al hombre de los ajustadores divinos, el Padre dijo, hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen. Esta referencia a los actos y operaciones de la deidad plural aparece repetidamente en todos los escritos urantianos y es una clara muestra de reconocimiento de la existencia y la actuación de las tres fuentes y centros. Se nos enseña que el Hijo y el Espíritu mantienen las mismas relaciones de igualdad con el Padre en la asociación de la Trinidad. Es indudable que así lo hacen en la eternidad y como deidades, pero es igualmente cierto que en el tiempo y como personalidades desvelan relaciones de muy diversa naturaleza. Mirando desde el paraíso a los universos, estas relaciones sí parecen muy similares, pero se muestran bastante diferentes cuando se ven desde los dominios del espacio. Los hijos divinos son en verdad el verbo de Dios, pero los hijos del Espíritu son verdaderamente el acto de Dios. Dios habla a través del Hijo, y con el Hijo actúa a través del Espíritu Infinito, mientras... Página. Gracias. Mientras que en todas las actividades del universo, el Hijo y el Espíritu actúan con fraternidad exquisita y trabajan como dos hermanos iguales con admiración y amor hacia un Padre común, alabado y divinamente respetado. El Padre, el Hijo y el Espíritu son ciertamente iguales en naturaleza y tienen igual rango en el ser, pero hay diferencias inequívocas en sus actuaciones en el universo. Y cuando actúan solos, cada persona de la deidad parece estar limitada en absolutidad. El Padre Universal, antes de despojarse por voluntad propia de la personalidad, los poderes y los atributos que constituyen al Hijo y al Espíritu, parece haber sido considerado filosóficamente una deidad no cualificada, absoluta e infinita. Pero esa teórica primera fuente y centro, sin un hijo, no podría ser considerada, en ningún sentido de la palabra, como el Padre universal. La paternidad no es real sin filiación. Además, el Padre, para haber sido absoluto en un sentido total, hubiera tenido que existir él solo en algún momento eternamente distante. Pero no tuvo nunca tal existencia solitaria. El Hijo y el Espíritu son ambos coeternos con el Padre. La primera fuente y centro ha sido siempre y siempre será el Padre eterno del Hijo original, y con el Hijo, el progenitor eterno del Espíritu infinito. Observamos que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutidad, excepto de la paternidad absoluta y de la abolición absoluta. No sabemos si la abolición es un atributo inalienable del Padre. Solo podemos observar que no se despojó de la abolición. Tal infinitud de voluntad tiene que haber sido eternamente inherente a la primera fuente y centro. Al otorgar al Hijo eterno la absolutidad de la personalidad, el Padre universal se libra de las cadenas del absolutismo de la personalidad, pero al hacerlo da un paso que le quita para siempre la posibilidad de actuar él solo
como el absoluto personalidad. Y con la personalización final de la deidad coexistente, el actor conjunto, sobreviene la interdependencia trinitaria crucial de las tres personalidades divinas con respecto a la totalidad de la actuación de la deidad en lo absoluto. Dios es el absoluto Padre de todas las personalidades del universo de universos. El Padre es personalmente absoluto en libertad de acción, pero en los universos del tiempo y el espacio ya hechos, que se están haciendo y aún por hacer, el Padre no es absoluto de forma perceptible como deidad total, excepto en la Trinidad del Paraíso. La primera fuente y centro actúa fuera de Abona en los universos fenoménicos como sigue. 1. Como creador, a través de los hijos creadores, sus nietos. 2. Como controlador, a través del centro de gravedad del paraíso. 3. Como espíritu, a través del Hijo Eterno. 4. Como mente, a través del Creador conjunto. 5. Como padre, mantiene contacto parental con todas las criaturas a través de su circuito de personalidad. 6. Como persona, actúa directamente en toda la creación por medio de sus fragmentos exclusivos. En el hombre mortal, por medio de los ajustadores del pensamiento. 7. Como deidad total, actúa solo en la Trinidad del Paraíso. Todas estas renuncias y delegaciones de jurisdicción del Padre Universal son enteramente voluntarias y autoimpuestas. El Padre Todopoderoso asume intencionadamente estas limitaciones de autoridad en el universo. El Hijo Eterno parece actuar como uno con el Padre en todos los aspectos espirituales, excepto en los otorgamientos de los fragmentos de Dios y en otras actividades prepersonales. El Hijo tampoco está estrechamente identificado con las actividades intelectuales de las criaturas materiales, ni con las actividades de la energía de los universos materiales. Como absoluto, el Hijo actúa como persona y solo en el dominio del universo espiritual. El Espíritu Infinito es asombrosamente universal e increíblemente polifacético en todas sus operaciones. Actúa en las esferas de la mente, la materia y el espíritu. El actor conjunto representa la asociación padre-hijo, pero también actúa como él mismo. No le conciernen directamente la gravedad física, la gravedad espiritual ni el circuito de personalidad, pero participa en mayor o menor medida en todas las demás actividades del universo. Si bien depende aparentemente de tres controles existenciales y absolutos de la gravedad, el Espíritu Infinito parece ejercer tres supercontroles. Esta triple dotación se emplea de muchas maneras para superar y aparentemente neutralizar incluso las manifestaciones de las fuerzas y las energías primarias, hasta llegar a las fronteras superúltimas de la absolutidad. En ciertas situaciones, estos supercontroles trascienden absolutamente incluso las manifestaciones primordiales de la realidad cósmica. Gracias. Gracias, Elianita, Fernando. muchas gracias. Fíjate, has leído bastante este numeral un poquito largo que trata de explicar cómo es que Dios, cómo es que somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero hay tres personas distintas, como tres estados físicos del agua, como nos explicó Benjamín. A mí me parece una analogía muy buena, ¿no? Dios, cuando está todo contenido en él, es como un sólido. Está en un solo sitio y está estático.
pero cuando se convierte el Padre del Hijo Eterno, ese sólido ya fluye y da testimonio de su origen, ¿no es cierto? Habla de su origen, que fue un hielo sólido que ahora fluye, ¿no? Se distribuye y se adapta a cualquier espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo, este líquido es capaz de evaporar y de formar una especie de espíritu, ¿no? Que no se ve. Y esa evaporación se da, hablando del agua, hablando de la analogía del agua, se da en los 3 estados físicos del agua. El agua se evapora como sólido, como líquido, y bueno, como vapor es vapor, ¿no? Y después se puede condensar y así. Entonces, eso es más o menos, me parece muy buena esa analogía para explicar cómo 3 distintas naturalezas con distintas actuaciones y propiedades, cada una de ellas, porque el agua cuando es sólida tiene ciertas propiedades, cuando es líquida otras, y cuando es vapor otras, ¿no? Entonces, es así, solamente que hay que ponerle los nombres, ¿no? Ya este Hijo Eterno no es Jesucristo, ¿no? En la teología del libro Durantia. Bien, entonces, en el primer párrafo nos dice esto, ¿no? Solo hay una deidad, pero 3 personalizaciones. O sea, Dios, el Padre Universal, la primera fuente y centro, se personaliza, se autopersonaliza, ¿no? Y también nos ponen el tema de la prepersonalidad. Este es un concepto totalmente nuevo, no está en ninguna teología, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios pueda crear fragmentos de sí mismo que son prepersonales, que están hechos para que se peguen o se fundan, se fusionen con una personalidad ya dada a una criatura? Y de esa forma esa criatura reciba la divinidad. ¿Mm? Bueno, hay muchos fragmentos del Padre. El fragmento que tiene que ver con nosotros son los llamados ajustadores del pensamiento. ¿Mm? Un concepto totalmente nuevo y revelado en el libro de Durantia. No sabíamos que existía. A pesar de que en la Biblia lo insinúan en muchas cosas que hablan del Espíritu Divino y que Dios está dentro de nosotros, etcétera, etcétera. Bien. Eso que dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, lo que habíamos dicho al principio, que dejaba entrever de que Dios no estaba solo, ¿no? Es sacado del Génesis, capítulo 1, versículo 26, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta deidad plural, ¿no?, al decir hagamos, podríamos decir que el primer capítulo de la Biblia reconoce que Dios no estaba solo, ¿no? Que por lo menos habían 2 personas. O el que quiera, por extensión, digamos, hay teólogos que han dicho, ve, ahí estaba la Trinidad, ¿no? Pero por lo menos habían 2 personas actuando cuando dice claramente hagamos. Bien, se nos enseña que tal como se ve en el cosmos finito, que es donde nosotros estamos, las personas de la Trinidad desvelan diversas relaciones con los universos, ¿no? Eso trata de decirnos el párrafo, el segundo párrafo, ¿no? Y en el tercer párrafo donde dice los hijos divinos. Los hijos divinos son el verbo de Dios. Esos hijos divinos que, donde están los Migueles, los hijos creadores de los universos locales, ¿no? Expresan o tratan de demostrar la naturaleza de Dios, ¿no? El amor de Dios y su misericordia. Y los hijos del Espíritu muestran la acción de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. El Hijo y el Espíritu trabajan como 2 hermanos iguales, dice, por el honor de un Padre común, o en honor al Padre universal.
Siguiente párrafo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Las deidades difieren en sus actuaciones en el universo. Cuando actúan solas, parecen estar limitadas en su absolutidad. O sea, solamente son absolutas, solamente actúan como absolutos cuando están en la Trinidad los tres juntos. Si actúan por separado, no son absolutos. Son simplemente deidades, ¿no? Bien. Después vuelve al Padre Universal. En el siguiente párrafo dice, antes de despojarse de lo que constituye el Hijo y el Espíritu, el Padre era, filosóficamente hablando, una deidad incalificada, absoluta e infinita. Pero obviamente nunca fue así. Nunca tuvo una existencia solitaria. El Padre nunca estuvo solo. Siempre estuvo asociado a estas tres personas en esta Trinidad. Inevitable. Dios no podría ser nunca un padre sin un hijo, y Dios no podía haber existido solo nunca. Esta relación ha existido siempre. Las tres deidades del paraíso son coeternas, dice. En el 10.3.6 nos dice que observamos que el Padre solo retuvo para sí mismo de toda la absolutidad su paternidad absoluta, puede seguir otorgando personalidad, y la volición absoluta, o sea, su libre albedrío, podríamos decir, ¿no? El Padre tiene infinidad de voluntad, la cual es inherente a este absoluto que se llama primera fuente y centro. O sea, cuando queremos referirnos al Padre como absoluto, lo más adecuado sería decir primera fuente y centro, tal como lo revela el libro delante. Y cuando queremos hablar de Dios como persona, decimos Dios Padre, ¿ok? Que además es divinidad y es espíritu. Bien. Siguiente párrafo. Al otorgarle personalidad absoluta, ¿no? En este párrafo están las dos bases de la Trinidad. Al otorgar la personalidad absoluta al Hijo, el Padre hace imposible para él actuar solo como absoluto de personalidad. Tiene que actuar con el Hijo. Y en segundo lugar, al eternizar al actor conjunto, a la tercera personalidad, al Espíritu Infinito, sobreviene la interdependencia trinitaria de las tres deidades, o personalidades divinas, podríamos decir, con respecto a la actuación en lo absoluto. O sea, cuando la Trinidad actúa de forma universal y de forma absoluta, ¿no? Cuando actúan por separado, no pueden actuar en forma absoluta. Dios es, siguiente párrafo, ¿no? Dios es absoluto Padre de todas las personalidades del universo, pero en los universos del tiempo y en el espacio no lo percibimos como tal, no lo podemos percibir como absoluto. Solo podemos intuir la absolutez del Padre, del absoluto Padre, en la Trinidad del paraíso. ¿Ok? Bien. Siguiente párrafo, la primera fuente. Dios actúa en los superuniversos de 7 formas, y principalmente a través de otras personalidades o agencias, podríamos decir, ¿no? Actúa como creador a través de los hijos creadores, los Migueles. Actúa como controlador a partir del centro de gravedad del paraíso bajo. Actúa como espíritu a través del Hijo Eterno. Como mente a través del actor conjunto o creador conjunto. Como padre a través del circuito de la personalidad, en el cual todos estamos. Como persona a través de sus fragmentos prepersonales que llegan a nosotros, y como deidad total en la Trinidad del Paraíso, como decíamos. En el único, digamos, en la única condición en que el Padre es absoluto, en la Trinidad. Bien. Y nuevamente nos dicen que esas renuncias que ha hecho el Padre, ¿no? Todas esas limitaciones de su autoridad, de su divinidad, de sus cualidades o sus atributos divinos,
Lo hace porque él lo desea así. Nadie lo obliga a hacerlo, ¿no? De alguna manera él se ha autoimpuesto esto porque aparentemente está perdiendo poderes, pero como siempre está en coordinación perfecta, divinamente fraternal, dicen en el prólogo, ¿no? En la Trinidad no pierde nada en realidad, ¿no? Simplemente se distribuye. Bien. A continuación habla del Hijo Eterno, ¿no? Y aquí hay dos revelaciones básicas del Hijo Eterno, que no es Jesucristo. El Hijo actúa como uno solo con sus asociados de la deidad, excepto en, primero, el otorgamiento de los ajustadores del Padre, fragmentos prepersonales del Padre Universal, y en segundo, en el control del Espíritu, ¿no? Se reserva para el Espíritu y solo para el Espíritu el ministerio de la mente y la manipulación de la energía. En eso no interviene el Hijo para nada. Pero el Hijo interviene en todo lo que es espíritu y es el centro de la gravedad espiritual. Y el Padre es todo personalidad y es el centro de todas las personalidades. El centro de la gravedad de la personalidad. Bien. En el siguiente párrafo hay 4 revelaciones básicas sobre el espíritu. El espíritu infinito, también llamado actor conjunto o creador conjunto, también se le menciona ahí en este mismo documento, es, dicen, asombrosamente versátil. Versátil, ¿qué quiere decir? Que es capaz de muchas cosas. Actúa en las 3 energías básicas de la creación. ¿Cuáles son? En las esferas de la mente, en las esferas de la materia y en el universo del espíritu. En los 3 actúa el espíritu infinito. Por eso se llama actor conjunto, ¿no? El espíritu, o sea, actúa en cosas que aparentemente pertenecen al Hijo y otras que pertenecen al Padre, ¿no? El espíritu actúa para la asociación Padre-Hijo, pero también actúa para sí mismo porque es otra personalidad. Es una tercera fuente y centro, es una tercera personalización de la deidad. Pero este actor conjunto no trabaja, ¿no? Este es otro concepto importante, ni en el circuito de la gravedad física, que corresponde al absoluto del paraíso, ni en el circuito de la gravedad espiritual, que le corresponde al Hijo, ni en el circuito de la personalidad, que siempre le perteneció y nunca salió del Padre. ¿Ok? Y en cuarto y último lugar, nos revelan que el Espíritu Infinito ejerce 3 supercontroles sobre fuerzas y energías primarias que trascienden manifestaciones primordiales de la realidad cósmica. O sea, en realidad, todo lo que es energía y mente y materia están controladas o supercontroladas por el Espíritu Infinito. Eso es lo que nos quieren decir ahí. ¿Algún comentario adicional o alguna pregunta? Como ven, eso es pura teología. Es la teología que nos presenta el libro de Dante. Bien. Nunca hubiéramos podido imaginarnos que esto era así. Que en el cielo de los cielos las cosas funcionan de esta forma. Y lo tiene que decir alguien que lo conoce perfectamente, que es testigo presencial de todas estas cosas, ¿no? Y que las puede explicar en lenguaje, en buen romance, como se dice, ¿no? En buen castellano, ¿no? Para que lo entendamos. Claro, lo dijo en inglés y después se ha traducido. Número 4, la unión trinitaria de la deidad. Por favor, Benjamín, ¿nos puedes leer? Sí, con mucho gusto, nada más que ahorita que estuve siguiendo la lectura, este es el libro que yo tengo y Ajá. como que no coincide totalmente con lo leído, ¿eh? Es que esta es la última revisión. Estamos leyendo la versión 2021 del libro de Urantia. Entonces los textos son ligeramente diferentes. Se supone que
el espíritu del texto no ha variado, ¿no? Al menos ellos han hecho todo lo posible para que no sea así. Sin embargo, pueden haber pequeños sesgos. Estamos nosotros tomando esta versión porque yo me comprometí un poco así, digamos, modestamente y de palabra, no hay ningún contrato ahí, con Ginny, Ginny Vázquez de Abreu, en revisar, en leer todo el libro en grupo y entre todos ver si había alguna incoherencia, alguna redacción mal hecha o algún error semántico. En realidad estamos leyendo esta versión para revisarla bien antes de que sea impresa. En este momento está en su versión electrónica, ¿no? Y hemos encontrado algunas cositas que yo considero hasta el momento menores. Sí, sí. Quizá más adelante encontremos cosas más gruesas, pero por el momento yo no tendría mayor objeción que quede así como está. No sé, ¿qué te parece, Renato? Tú que has estado también revisando un poco esto. Ahora justo está empezando, ahora en mayo, el 5 de mayo me parece, empieza un nuevo grupo con los colombianos, con Jaime Rey Albornoz, pero también está la mexicana, está Paulita Padilla, está no solamente Paula, está también Flor Robles, ¿no? Que son muy buenas, ¿no? Y ellos van a empezar una nueva lectura del libro, una lectura analítica, así como estamos haciendo nosotros, este 5 de mayo, ¿ya? Perdón, de junio, el 5 de junio empiezan ellos, me parece. José, perdón, yo con mucho gusto leo nada más que dos cosas. Si me puedes poner el texto en pantalla para irlo leyendo, y hay forma de poder acceder a esa versión última. Te la voy a mandar por el chat. Gracias, sí. Para que no te desorientes porque está redactado de otra forma, ¿no? Se supone en forma más clara, en forma más fiel al original, mejor interpretado por gente experta que ha traducido del inglés y que tienen experiencia en el libro y que, bueno, pues se han encomendado a su espíritu de la verdad, a su ajustador para hacer algo bien hecho, ¿no? Lo han hecho con su mejor voluntad. Entonces, por eso varía un poquito, ¿no? Esta sería la tercera traducción al español. La primera es la del 93, no sé cuál tienes tú, esa sí se imprimió. Después está la del 2009, que se llama la versión europea. Y después está esta última, que es para todo Latinoamérica, ¿no? Y digamos, para todos los países de habla hispana, incluyendo Europa. Muy bien. A ver, por favor, Renato, ¿puedes compartirlo? O si quieres lo comparto yo. Ok, gracias. Adelante, Benjamín. Gracias. Dice... La unión trinitaria de la deidad. De todas las asociaciones absolutas, la Trinidad del Paraíso, la primera Trinidad, es la única como asociación exclusiva de la deidad personal. Dios actúa como Dios solo con relación a Dios y a los que pueden conocer a Dios, pero como deidad absoluta actúa solo en la Trinidad del Paraíso y con relación a la totalidad del universo. La deidad está perfectamente unificada y sin evolución. Es que aquí se ve tu... ¿Y sin evolución es correcto?
La deidad está perfectamente unificada y me tapa la pantalla. A ver, Hay tres algo personas, a ver, la deidad está perfectamente individualizada. unificada. Sin embargo, hay tres personas de la deidad perfectamente individualizadas. La Trinidad del Paraíso hace posible la expresión simultánea de toda la diversidad de rasgos de carácter y poderes infinitos de la primera fuente y centro y los eternos de su mismo rango junto con la expresión de toda la unidad divina de las actuaciones de la deidad indivisa en el universo. La Trinidad es una asociación de personas infinitas que actúan con capacidad no personal, pero no en contraversión de la personalidad. El ejemplo es burdo, pero un padre, un hijo y un nieto pueden formar una entidad corporativa que no sería personal y sin embargo sujeta a sus voluntades personales. La Trinidad del Paraíso es real. Existe como la unión de deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, el Padre, el Hijo o el Espíritu, o dos de ellos, pueden actuar en relación con la misma Trinidad del Paraíso. El Padre, el Hijo y el Espíritu pueden colaborar de forma no trinitaria, pero no como tres deidades, como personas, pueden decidir colaborar en su elección, pero eso no es la Trinidad. Recordad siempre que lo que hace el Espíritu Infinito es la función de actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo están actuando en él y a través de él y como él. Pero sería vano intentar dilucidar el misterio de la Trinidad. Tres como uno y en uno como dos y actuando por dos. La Trinidad está tan relacionada con los asuntos del universo total que debe ser tomada en cuenta en nuestros intentos de explicar la totalidad de cualquier evento cósmico aislado o cualquier relación de personalidad aislada. La Trinidad actúa en todos los niveles del cosmos y el hombre mortal está limitado al nivel finito. Por consiguiente, el hombre debe contentarse con un concepto finito de la Trinidad como Trinidad. Como mortales de la carne, deberíais contemplar la Trinidad según vuestro esclarecimiento individual y en armonía con las relaciones de vuestra mente y vuestra alma. Podéis saber un poco de la absolutidad de la Trinidad, pero a medida que ascendáis hacia el paraíso, os asombraréis muchas veces con revelaciones sucesivas y descubrimientos inesperados sobre la supremacía y la ultimidad de la Trinidad, cuando no sobre su absolutidad. Absolutidad. Muchas gracias, Benjamín. Gracias. Volvemos al primer párrafo. Miren, acá ya se está aclarando un poco esta naturaleza corporativa de la Trinidad, ¿no? Dice, un padre, un hijo y un nieto, ¿no? O tres personas pueden hacer una corporación, pueden hacer una empresa, ¿no? Y entonces, y cada uno aporta a esa empresa, y esa empresa, que no es una persona, o podríamos en términos, digamos, tributarios, considerarlo como una persona jurídica, ¿no? Una persona, una entidad, ¿no? Tiene sus funciones, ¿no? No tiene sus cualidades, porque las
cualidades que puedan haber ahí son las proporcionadas por sus miembros, sino que esa corporación, esa empresa, esa sociedad está destinada a cumplir con funciones, ¿no? Y vamos a ver que es así, porque la Trinidad tiene múltiples funciones. La primera y más importante es la de administración, administrar justicia, ¿no? La justicia divina. Entonces, esta parte comienza diciendo de que todas las asociaciones absolutas, ¿no? La Trinidad del Paraíso es además la primera triunidad. Y ahí nos aclaran la diferencia que hay entre Trinidad y triunidad. En la triunidad son tres personas que se juntan, pero no forman una corporación, sino que esas tres personas trabajan en colaboración para hacer algo, ¿no? Y cada uno pone sus cualidades personales, o sus potenciales, o sus atributos personales, ¿no? En eso se diferencia la Trinidad de la triunidad de la Trinidad, ¿no? Entonces, los miembros de una triunidad son colaboradores más que corporativos, pero la triunidad en sí misma, en sí es una asociación, ¿no? No una corporación. El Padre, el Hijo y el Espíritu conforman la primera triunidad. Ahora vamos a ver que hay otras triunidades. Les dije que habían hasta 7, ¿no? En todas interviene el Padre, pero no necesariamente el Hijo o el Espíritu, ¿no? Vamos a ver. Dios actúa como deidad absoluta solo en la Trinidad. Eso ya lo habíamos visto, y en relación con la totalidad del universo. O sea, la Trinidad funciona en la totalidad del planeta, por ejemplo, o en la totalidad del sistema, o en la totalidad de la constelación, o en la totalidad del superuniverso, ¿no? O de los 7 superuniversos. De esa forma funciona la Trinidad, siempre abarcando la totalidad, no cosas individuales, no partes, ¿no? Bien. Además nos dicen en el siguiente párrafo que la deidad eterna está perfectamente unificada. La Trinidad hace posible la expresión simultánea de toda la diversidad y unicidad de esta deidad. Bien. La Trinidad es. Acá podríamos decir que está la esencia de la Trinidad del Paraíso. En dos párrafos importantes. Dice, la Trinidad es una asociación de personas infinitas que funcionan en una capacidad no personal, pero sujeta a las voluntades personales de estos miembros, de esta sociedad. ¿Ven? Y en segundo lugar, que la Trinidad se asemeja a una empresa creada por un padre, su hijo y su nieto. Ahí está, más claro no puede ser. De aquí ha sacado el doctor Sattler esto de que la Trinidad es un ente corporativo, ¿no? Bien. Más adelante, el siguiente párrafo dicen que la Trinidad del Paraíso es, y dice, las deidades pueden actuar personalmente como Trinidad, como 2 o como 3 en colaboración. Y no profundicemos más porque nos vamos a confundir. Recordad siempre, bueno, el misterio de la Trinidad no puede explicarse tal como uno, en realidad, ¿cómo explicar 3 como 1 y en 1? ¿No? Bueno, no se preocupen porque dice que a medida que vayamos ascendiendo, vamos a ir comprendiendo cada vez más acerca de esto, ¿no? Por lo pronto tenemos que contentarnos con esto, ¿no? La Trinidad está tan relacionada. En cuanto a que está relacionada con la totalidad del universo, debe tomarse en cuenta al contemplar cualquier acontecimiento cósmico aislado, ¿no? O sea que se da un acontecimiento cósmico como por ejemplo la rebelión de Lucifer, y donde se ha causado una distorsión grande que afecta a muchos mundos. Entonces ahí tiene que actuar la Trinidad como Trinidad y administrar una justicia absoluta, ¿no?
Bien, y eso está a cargo de los ancianos de los días. Entonces, nos dicen que la Trinidad actúa en los 7 niveles del cosmos. Y el hombre solo puede tener un concepto finito de la Trinidad. Y este concepto finito al que vamos algún día, que nuestra capacidad nos va a permitir entender, va a ser la realidad del Supremo. ¿Se acuerdan? Dios Supremo es el Dios de la dimensión finita. Es un Dios que todavía no se ha completado. Es un Dios que está naciendo y que está creciendo y que en algún momento se va a nutrir de todas las experiencias de todos los seres vivos de los 7 superuniversos. 10.000 millones de mundos, ¿no? Con todos sus habitantes. Y todo ese poder que se llama el Todopoderoso Supremo se va a fusionar en algún momento con la personalidad del Supremo, Dios Supremo que está en Abona, se va a fundir en un fenómeno que se llama la síntesis poder-personalidad y va a surgir Dios Supremo. Dios Supremo no es otro miembro de la Trinidad. Es un Dios finito del tiempo y el espacio. Y es el concepto, o sea, cuando se personalice Dios el Supremo como Dios el Supremo, ¿no? Va a ser lo que nosotros como mortales finitos vamos a comprender de la Trinidad. No del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu, sino Dios el Supremo va a representar la Trinidad en la dimensión finita, en nuestra realidad. Y además ustedes saben que hay Dios el Último. Dios el Último va a ser la idea de la Trinidad, o sea, la comprensión de la Trinidad en los aspectos absonitos. O sea, más allá del tiempo y el espacio, que es donde estamos nosotros. Bien. A continuación decía, como mortales en la carne, tenemos un punto de vista finito de la Trinidad, pero a medida que ascendamos, descubriremos la supremacía. O sea, cuando se habla de supremacía, se habla de Dios el Supremo. Y la ultimidad. No solamente vamos a ser capaces de comprender los aspectos finitos de la Trinidad a través del Ser Supremo, sino que también vamos a poder comprender los aspectos absonitos de la Trinidad cuando comprendamos a Dios el Último. No sabemos si después comprenderemos a Dios el absoluto, que es lo que viene después. Y en los párrafos siguientes nos van a hablar de eso. Pero nosotros como mortales, al llegar a Abona, vamos a tener la capacidad de comprender al Supremo. Y el Supremo es la Trinidad en sus aspectos finitos. O sea, la Trinidad, hemos dicho, no es persona. Pero si la Trinidad fuera persona, sería finita y sería el Supremo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces, nuestra capacidad mental no da para más que comprender el Supremo. Y el Supremo es la persona que representa los aspectos finitos de la Trinidad del paraíso. Ok. Número 5, las funciones de la Trinidad. Creo que estamos bien. Son 20:47 en mi reloj. Sí podemos avanzar este numeral. Ojalá. Creo que no vamos a terminar los 8, pero... Ok. Entonces, damos la vuelta. Juanita, ¿nos puedes leer? Y una vez más, me dices nomás con toda confianza, Renato, si te incomoda seguir compartiendo el libro, y yo lo hago, ¿ya? No hay problema. Sí, porque hay que ir bajando a medida que va leyendo. Ok, adelante, Juanita. Ya lo ves, ¿no? 5. Las funciones de la Trinidad. Sí, sí. Ya. Las deidades personales tienen atributos, pero no es muy consecuente decir que la Trinidad tiene atributos. Es más propio considerar que esta sucesión de seres divinos tiene funciones
tales como la administración de justicia, las actitudes de totalidad, la acción de igual categoría y el sobrecontrol cósmico. Estas funciones son activamente supremas, últimas y dentro de los límites de la deidad absolutas hasta donde concierne a todas las realidades vivas con valor de personalidad. Las funciones de la Trinidad del Paraíso no son la simple suma de la dotación aparente de divinidad del Padre más los atributos especializados que son únicos en la existencia personal del Hijo y el Espíritu. La asociación de las tres deidades del paraíso en la Trinidad da como resultado la evolución, el devenir y la deización de nuevos significados, valores, poderes y capacidades de revelación, acción y administración universal. Las asociaciones vivas, las familias humanas, los grupos sociales o la Trinidad del Paraíso no aumentan por mera suma aritmética. El potencial del grupo excede siempre en mucho a la simple suma de los atributos de sus componentes individuales. La Trinidad mantiene una actitud única como Trinidad hacia todo el universo del pasado, el presente y el futuro. Y la mejor forma de considerar las funciones de la Trinidad es con relación a las actitudes de la Trinidad ante el universo. Estas actitudes son simultáneas y pueden ser múltiples respecto a cualquier situación o acontecimiento aislado. 1. Actitud hacia lo finito, donde la autolimitación máxima de la Trinidad es su actitud hacia lo finito. La Trinidad no es una persona, ni el Ser Supremo es la personalización exclusiva de la Trinidad, pero el Supremo es el mayor acercamiento a una focalización, poder, personalidad de la Trinidad que pueden comprender las criaturas finitas. De ahí que se denomine a veces Trinidad de la supremacía a la Trinidad en relación con lo finito. 2. Actitud hacia lo absonito. La Trinidad del Paraíso tiene en consideración aquellos niveles de existencia que son más que finitos, pero menos que absolutos. Y esta relación se denomina a veces Trinidad de la ultimidad. Ni el último ni el supremo son enteramente representativos de la Trinidad del Paraíso, pero en un sentido limitado y en sus respectivos niveles, cada uno de ellos parece representar a la Trinidad durante las eras prepersonales de desarrollo del poder experiencial. 3. La actitud absoluta de la Trinidad del Paraíso está en relación con las existencias absolutas y culmina en la acción de la deidad total. El infinito de Trinidad implica la acción de igual categoría de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro, tanto no deificadas como deificadas. Y de ahí que sea muy difícil que las personalidades lo capten. Al contemplar a la Trinidad como infinito, no dejéis de tener en cuenta a las 7 triunidades. De ese modo se pueden evitar ciertas dificultades de comprensión y se pueden resolver parcialmente ciertas paradojas. Pero no dispongo de un lenguaje que me permita transmitir a la limitada mente humana la verdad plena y el significado eterno de la Trinidad del Paraíso, ni la naturaleza de la interasociación sin fin de los tres seres de perfección infinita. Gracias. Excelente, Juanita. Bueno, volvemos a la empresa llamada Trinidad Universal Sociedad Anónima, de las tres deidades, ¿no? Como no es una persona, es una entidad que tiene sus funciones. Y aquí nos comienzan a hablar de las funciones. Las deidades tienen atributos, pero la Trinidad tiene funciones. Por ejemplo, el sobrecontrol cósmico, por ejemplo, la administración de justicia. Y estas funciones pueden pertenecer a lo supremo, lo último o incluso lo absoluto.
La Trinidad, en el siguiente párrafo, dice que no es simplemente la suma de las dotaciones del Padre más los atributos especializados del Hijo y del Espíritu. La Trinidad da como resultado, ¿no?, una deización, o sea, una divinización, podríamos decir, de nuevos significados, nuevos valores, poderes y capacidades. Incluso, dice, bajando, ¿no?, como dicen, lo que es arriba es abajo, ¿no?, a las asociaciones de las criaturas, cuando se hace una empresa, cuando se hace un ente corporativo, al final la importancia de esa empresa sobrepasa, ¿no?, la importancia de cada uno de sus miembros, ¿no? Porque cuando varios se juntan, lo que resulta es algo mayor que la suma aritmética de sus componentes, ¿no? Bien. Y cuando hacemos las cosas en grupo, siempre es mejor y más nutritivo para nosotros. Esto se los digo para los que piensan que pueden leerse el libro durante solos. Mejor es leer el libro durante en grupo, porque en grupo vamos a comprenderlo mejor, vamos a nutrirnos mejor de estas enseñanzas, de esta revelación, ¿no? Bien. En el 10.5.3 nos dice, las actitudes de la Trinidad pueden representarse en 3 grupos. Y aquí están hablando las 3 realidades básicas. En realidad hay 7 niveles de realidad en el cosmos, pero vamos a concentrarnos en estas 3. Nosotros pertenecemos a lo que se llama la realidad finita, la realidad del tiempo y el espacio, donde están los 7 superuniversos que rodean el universo central. La actitud de la Trinidad hacia lo finito puede comprenderse mejor observando al Ser Supremo, emergente. Cuando consideramos a la Trinidad del Paraíso en relación con el nivel finito, nos referimos a lo que el revelador nos está diciendo, Trinidad de la supremacía. ¿Por qué? Porque se refiere a Dios el Supremo. Todo lo que es supremacía es, hablar de supremacía es hablar del Supremo, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? La Trinidad no es una persona, pero el Supremo sí. Y si la Trinidad fuera persona, sería, y fuera finita, sería el Supremo. Eso es lo que nos quieren decir en este párrafo. Pero además, en algún momento vamos a nosotros trascender nuestra realidad finita y vamos a pasar, al trascender el tiempo y el espacio, vamos a pasar a la realidad absonita. La realidad absonita. ¿Dónde está esa realidad absonita? Fuera de los 7 superuniversos. En los 4 cinturones exteriores que están, la materia y la energía se está consolidando ahí. Todavía no vive nadie ahí, todavía no se han formado los planetas ahí. ¿Mm? Hay unos ciclones de energía que están confluyendo y están formando materia, formando las galaxias primordiales. ¿Mm? Bien, eso es lo absonito. Y esa realidad absonita se va a personalizar en un Dios que se llama Dios el Último. Y entonces cuando hablemos de ultimidad de la deidad, nos vamos a referir a Dios el Último, el Dios de la realidad absonita. Pero además, de lo finito y lo absonito está lo absoluto. Y el absoluto significa la deidad total. O sea, ¿qué es absoluto? Lo único absoluto que podemos concebir es lo que está en el paraíso, en el centro de todas las cosas. Bueno, ¿algún día podremos comprender los aspectos absolutos de Dios? No lo sé. Ya sería proyectarnos demasiado. Por el momento vamos a comprender a Dios como persona finita en el Supremo y después como absonito en el último. Y con eso deberíamos contentarnos.
Finalmente, en los dos últimos párrafos nos dicen que la Trinidad infinita implica relaciones totales de la primera fuente y centro, deificadas o no deificadas, más allá de la comprensión humana. Pero, dice el revelador, yo no dispongo, no tengo un lenguaje para poderles explicar, para poderles describir la naturaleza y las funciones de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, no se entusiasmen. Conformémonos con lo que nos han dado. Queridos amigos, son las 7:58 para ustedes y las 8:58 para mí. Ya no vamos a tener tiempo para avanzar el siguiente numeral. Pero creo que hemos hecho un buen análisis de los primeros 5, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Sí. Nos faltaría el 6, el 7 y el 8 para terminar con la Trinidad. Comenzaremos con ellos el próximo miércoles, Dios mediante. Y si hay tiempo, empezamos con el siguiente documento. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bienvenido, Benjamín, nada más. Ok, Benjamín. Me quedó una duda ahorita con lo último que dijiste. A ver, Anita. Ahorita nosotros estamos en una realidad finita. Y cuando dejamos esta realidad finita, pasamos a la absonita, dijiste. Sí. Pero dijiste que la absonita está fuera de los 7 superuniversos, o sea que cuando dejamos esto, nos vamos a ir allá afuera. Gracias por la pregunta, porque vamos a proyectarnos un poquito a lo que se llama el plan divino, el plan que tiene el Padre para con nosotros, ¿no? Sus hijos mortales de la más baja categoría en la creación, ¿no? Nosotros, si escogemos hacer la voluntad del Padre y decidimos emprender la carrera de la eternidad, ¿no? La vida eterna, vamos a ir perfeccionándonos primero como seres morontiales, después de dejar este cuerpo físico, después como seres espirituales. Y como seres espirituales vamos a llegar a las puertas del paraíso, pasando por una larga carrera ascendente con un entrenamiento que, bueno, va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Al llegar al paraíso, nos vamos a convertir en finalistas. Algunos dicen finalitarios. ¿Por qué? Porque hemos llegado a lo máximo de nuestro desarrollo como mortales ascendentes de la realidad finita. Hemos comprendido, en los círculos de Abona, hemos comprendido primero a nuestro espíritu maestro, Orbontón, después hemos comprendido a Dios el Supremo, después seguimos ascendiendo, hemos comprendido al Espíritu Infinito, después al Hijo Eterno y después al Padre Universal. Una vez que hemos completado todos esos circuitos de ascensión y nos graduamos como finalistas, pasamos a un podríamos decir, un cuerpo especial que se llama el cuerpo de la finalidad. Y ahí vamos a estar para recibir un entrenamiento adicional que nos va a permitir comprender las realidades absónitas o absonitas. ¿Qué quiere decir esto? Que para ese momento, esos cinturones de materia que están condensándose en galaxias por fuera de los 7 superuniversos, van a comenzar a formarse universos y a formarse planetas donde viva gente. Y ahí vamos a ir nosotros. Y ahí nosotros vamos a ir a trabajar. No sé si vamos a ser como los hijos creadores que vamos a tomar una parcela y diseñar nuestro universo local ahí. No sé. Nadie sabe. Lo cierto es que vamos a ir a trabajar en las realidades absónitas. Y cuando todos esos cinturones se completen y Dios el último se haya actualizado con las experiencias de todos los seres que vivirán ahí en esa siguiente era universal, entonces
nosotros podremos comprender a Dios en sus aspectos absolutos. Pero ahí no termina todo, porque Dios es absoluto. Y para comprender a Dios en aspectos absolutos, tendríamos que trascender la realidad absoluta. Pero ya es proyectarnos demasiado, ¿no? Pero lo cierto es de que después de llegar al paraíso, ahí no termina nuestra carrera. No terminaremos descansando en una nube en el paraíso. Empezaremos a entrenarnos para trabajar en otra realidad distinta a la que nos dio origen. ¿Me entienden? La inmensidad y la, no sé, la magnificencia del plan divino para con cada uno de nosotros. Interesante, ¿no? Es muy lindo esto. Es increíble. Esto sobrepasa toda la imaginación que podamos tener. ¿Mm? Bueno, y ahí lo dejamos por ahora, queridos amigos. Muchas gracias a todos Gracias, nuevamente Pepito. por su presencia y participación. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por la bienvenida. Es el próximo miércoles a las 6, ¿verdad? Bienvenido, Benjamín. A las 6 o a la 6 hora que de tú puedas. Lima, Siempre estamos aquí hasta las 8. Y si terminamos antes, terminamos antes. pero él tiene otra hora, no tiene las 6 para nosotros, como nosotros. ¿Tú qué hora tienes en este momento? Yo tengo las 21. Yo tengo las aquí, 20. aquí Ujú. tengo las 8:04. Ah, tenemos ok. la misma hora. Entonces estás igual que en Lima, igual que en Bogotá, No, igual que en Quito, en Ecuador. México En México hay una parte, en México es muy grande y tiene 2 usos horarios. Creo que tiene 2 Ahorita horarios. nos cambiaron el horario en abril y nos adelantaron una hora. Oh, ya, o sea, tú Entonces, tendrías ya 2 horas. Ahorita son las 8:05 y a partir de octubre, el primer domingo de octubre, nos retrasan una hora. Ok, entonces tenemos la misma hora. Pues yo también, para mí son las 9 porque han adelantado una hora, pero en realidad son las 8. ¿No? Son las 8 de la noche en este momento. Pero por el cambio de horario, yo tengo las 9. Si no, estaría con la misma hora de Lima. En Lima no cambian el horario. Una vez intentaron, pero no dio resultado. El año 86. Sí, correcto. Ok, ahora sí nos despedimos. Que tengan todos buenas noches. igual. Buen fin de semana para todos. Igual para Buenas ustedes. noches. Te encargo Sí. mucho.